Escola Loca presenta el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este martes, Ciro, 10 de mayo. 10 de mayo, Deyanira, buen día. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezó la reunión con mandos militares, funcionarios y representantes de líneas aéreas para hablar sobre los hechos que han pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entre ellos, el del sábado en la noche, en donde 2 aviones estuvieron a punto de encontrarse. En la reunión se acordó poner en orden el sistema aeroportuario, se confirmó la migración del 25% de todas las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, principalmente al Felipe Ángeles y al de Toluca, proceso que iniciará en agosto y septiembre, y además tener diálogos con todos los sindicatos de controladores aéreos para mejorar los ambientes laborales. No hemos resuelto nuestra participación en la Cumbre de las Américas que se realizará en junio en Los Ángeles. Deben participar todos los países, incluyendo Cuba, Venezuela y Nicaragua, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Yo termino mi contrato de 3 meses en mayo y ya no hay contrataciones para los médicos, aseguró por la mañana Brandon García, doctor eventual quien fue despedido el 31 de diciembre y contratado por 3 meses en el ISSSTE. Dijo que el gobierno mexicano debería contratar primero a los médicos mexicanos antes que los cubanos. Ayer fueron asesinadas las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Johanna García en Cozoleacaque, Veracruz, mientras estaban estacionadas en un Oxxo. Yesenia Mollinedo era la directora del portal de Facebook El Veraz y Sheila era reportera y fotógrafa. Con ellas suman 10 asesinatos de periodistas en lo que va del año en todo el país. La Guardia Nacional informó que anoche se controló el incendio que se registró en la zona de almacenes en sus instalaciones de la base de Iztapalapa. En su cuenta de Twitter informó que no hubo lesionados. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 30 centavos. ¿Qué dijo el presidente, Sofía, de que México no va a asistir a esta Cumbre de las Américas? Le preguntaron... ¿Qué está organizando México de alguna manera? Pues de alguna forma sí, Ciro, acaba de mandar el presidente, después de su llamada con el presidente Biden, dijo, ahí va el canciller Marcelo Ebrard porque estamos viendo rumbo a la cumbre que es del 6 al 10 en Los Ángeles. ¿6 al 10 de junio? De junio, en ya, un mes. Sí, en un mes. Pero pues hoy está jugando el presidente con la idea de que a lo mejor no va. Como no van a invitar a Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Y qué dijo el presidente, Sofía? Le preguntaron directamente si él cancelaría su participación en caso de que no sean invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y el presidente respondió, estamos definiendo. Todavía no hemos definido nuestra postura, estamos definiendo nuestra postura. Tenemos muy buena relación con el presidente Joe Biden, pero deben participar todos los países, no debe haber ninguna confrontación y no se debe excluir a nadie. Estamos definiendo cuál va a ser nuestra postura, fue la respuesta del presidente. Estamos definiendo. A mí me da la impresión de que, postura. Digo, no sé, Ciro, yo ni sé de temas consulares, ni sé, pero no le toca a México decidir sobre eso. No, bueno, pero si le toca a México decir si va o no. Eso sí. No, pero no le toca decidir si, porque no van los señores te enojas con Estados Unidos, creo que habría otro tipo de repercusiones y además, pues ya sabes, estirar un poco la liga con Estados Unidos, que es en lo que está últimamente el presidente López Obrador con Biden, ¿no? Estirar la liga, ¿no? Con Trump, grandes amigos, con Biden no son grandes amigos. Y lo quiere manifestar, que creo que es lo que está haciendo, ¿no? Pero siempre afirmando que hay buena relación. Pues sí. Sí. Yo supongo que le avisó al canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Decir, ahí te voy, otra vez ahí te voy. Para que te vayas allá a la... ¿Está el canciller Ebrard ahí en Palacio Nacional? No. Bueno, vamos a pausa. 8:05, volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana. Bueno, ya le preguntaron al presidente López Obrador, no fue tan breve la mañanera como había dicho que iba a ser por el Día de las Madres, que si hay algún problema en el
espacio aéreo del Valle de México. Bueno, el presidente, por supuesto, dijo que no. Hombre, ¿cómo? Que se vayan a otro lado con ese cuento, que los problemas de los últimos días ya lo están resolviendo y que fueron 36 años de una política de pillaje. Vamos a suponer que eso fuera cierto. Y que además el pillaje ya se haya acabado, ¿eh? Y no solo han sido 36, sino estemos en el año 39. Claro. Ya hay elementos para pensar que podemos estar en esa lógica del presidente López Obrador en el año 39 del pillaje. Pero bueno, vamos a suponer que fueron 36 años de pillaje. ¿Qué tiene que ver eso con el problema de hoy de los controladores? Por malas decisiones de esta autoridad en los nombramientos, por un mal clima de trabajo, como lo reconoció ayer el subsecretario Jiménez Pons aquí. ¿Qué tiene que ver los 36 años de pillaje con el accidente que estuvo a punto de ocurrir el sábado? ¿Qué tiene que ver, Marco? En realidad nada, Ciro, nada. Habla el presidente de que estaban aspirando a quedarse con las 600 hectáreas que tiene actualmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al cerrarlo, porque era la alternativa, que las empresas estaban diciendo de manera sistemática que no se podía. Después habla de lo mal hecha que estuvo la Terminal 2, de lo caro que fue construir el hangar presidencial. Pero al final, bueno, son temas de tierra. El problema está en el aire, Ciro. Y el problema es técnico, no político. ¿Y lo que se resolvió ayer, brevemente? No se resolvió lo que se acordó, bocetó, prefiguró ayer en la reunión en la Secretaría de Gobernación. De vuelos del 25% de las operaciones diarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al menos a 2 aeropuertos, el de Toluca y el Felipe Ángeles. En un lapso que va de agosto a septiembre, verano de este año, tendrá que quedar concluido. Representantes de las líneas aéreas, secretarios de Estado, en una reunión que nos dijeron fue más protocolaria y para la foto que de acuerdos técnicos y agenda con puntos específicos. Roberto Gil, buenos días. Buen día, Ciro, buen día, Manuel, buen día a todos. En las que estamos, Roberto, aviones y metro. Déjame hacer una reflexión esencialmente política. Ya los expertos en aeronavegabilidad darán, digamos, mejor información o criterios sobre lo que está pasando en el espacio aéreo y en esta decisión de hacer simultáneamente viables los 2 aeropuertos. Y la reflexión política creo que se desata fundamentalmente a partir del aumento de los incidentes, no plenamente oficializados, por cierto, Ciro, Manuel. Sabemos que estos incidentes han aumentado básicamente por especulaciones, por denuncias de controladores, hasta por videos que se han hecho públicos en redes sociales, pero no a partir de un diagnóstico de las dependencias competentes del gobierno federal. Y esta discusión política tiene que ver con una pregunta, Ciro, Manuel. ¿Cuál es el costo social que está dispuesto a pagar este gobierno por hacer realidad un proyecto? Me refiero al aeropuerto de Santa Lucía, por supuesto. Un proyecto que técnicamente no ha logrado despejar las dudas, no solamente de los organismos internacionales, sino también de toda la densidad institucional, técnica de este país, incluidos también, por ejemplo, los operadores privados y comerciales de la aeronáutica civil en México. Porque además del costo económico que ya tuvo que asumir el país con respecto al abandono de un proyecto en marcha, o bien el costo de empezar de cero un proyecto, insisto, seriamente cuestionado en su viabilidad técnica, ahora debemos sumar el costo del riesgo, es decir, un riesgo cada vez más visible de las operaciones aéreas en el Valle de México. Un gobierno cualquiera en el mundo, un gobierno profesional, medianamente serio, realiza estudios, contrata expertos, promueve validaciones técnicas, hace pruebas, audita sus procesos, con el propósito de asegurarse que una intención de política pública, un proyecto de inversión o una obra, como es el caso, puede ligar las restricciones de lo posible. Es decir, que la voluntad de gobierno se somete precisamente a la técnica y no la técnica a la voluntad de gobierno. Y eso es lo que creo que está pasando en el contexto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
Todas las leyes de la naturaleza, de la física, de la oferta y la demanda, de la aeronavegabilidad, de las contrataciones públicas, hasta del sentido común, todas esas leyes deben adaptarse al dictado de la voluntad. Santa Lucía es o es. Esto me parece que es la dimensión política a subrayar en esta coyuntura. Y la pregunta la reformulo de esta manera, Ciro Manuel. ¿Cómo debe tomar un gobierno una decisión de esta naturaleza? Una decisión que no solo implica de dónde salen y en dónde aterrizan aviones, o bien la eficiencia estructural del transporte aéreo, sino la seguridad de millones de pasajeros. Sí. Es básicamente su vida. Me gustaría resaltar, Ciro, si me lo permites, 3 significaciones de la reunión del día de ayer. A ver, una. La primera, significaciones políticas. Ya los técnicos hablarán de lo que de ahí resultó. La primera, la Subsecretaría de Gobernación. Un tema técnico que corresponde por especialización a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se atiende en el despacho de la política interior como si fuera una cuestión de gobernabilidad, de acuerdos políticos entre partes que piensan diferente en el marco del pluralismo político del país, cuando todo parece indicar que la ordenación del espacio aéreo, la viabilidad simultánea de los 2 aeropuertos, es una cuestión esencialmente técnica, de matemáticas, de geometría aérea, de cómo dibujamos en el espacio aéreo, que es parte del dominio de la nación, las carreteras que usan los aviones para aproximarse y salir de un aeropuerto. La segunda nota que me parece importante subrayar políticamente hablando es la notoria presencia del ejército. Notoria no solamente por el significado institucional, sino hasta por el número de personas que participaron en comparación con los funcionarios de las dependencias de las secretarías de Estado, lo cual nos dice que la función civil de la aeronáutica se está trasladando o ya se trasladó a la esfera castrense con todas sus implicaciones, es decir, con la posibilidad de activar y usar las racionalidades de excepción de la seguridad nacional. Tercera significación, Ciro, la reunión se celebra justamente poco después de la renuncia de quien se le atribuye no solamente la reconfiguración cuestionada del espacio aéreo, sino también, como ya decías en la introducción a nuestra conversación, la precarización del control de las operaciones aeronáuticas en el país. Ahí están las denuncias de los controladores, ahí están la impericia que propios pilotos y sindicatos han denunciado de la nueva administración. Por cierto, un área que era esencialmente técnica y hoy conocemos o sabemos por algunas notas editoriales en la prensa que la contratación del actual, del exdirector que renunció hace un par de días, se debe a que se comprometió con el presidente a hacer posible la operación simultánea de Santa Lucía y del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cuáles fueron los acuerdos de Bucareli? Ciro, no lo sé, no lo sabemos, por lo menos no lo sabemos de manera completa, pero pongámonos a rezar para que esos acuerdos no tengan como motivación únicamente hacer viable Felipe Ángeles, sino fundamentalmente la seguridad de todos los que por necesidad, placer o trabajo tenemos que tomar un avión en la Ciudad de México. Sí. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Felicidades a todas las madres de México. Saludos a todos. Felicidades. Muchas gracias a Roberto Gil y muchas gracias por sus opiniones, por sus comentarios. La cantidad, Sofía, de mensajes que seguimos recibiendo de personas que han vivido experiencias así en las últimas semanas. Parece que lo del sábado pues no fue un hecho excepcional, sino algo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas con gran frecuencia.
Sí, la diferencia es que lo del sábado se registró en un video. En un video, pero hay mucha gente que justamente nos explica, nos escribe diciendo lo mismo. Yo volé con tal aerolínea, ha pasado con todas las aerolíneas, nos han mandado ejemplos de todas las aerolíneas, desde tal parte hacia Ciudad de México, y en algunos casos el piloto les dijo que había despegado nuevamente porque había otro avión, y en otros casos no les dicen nada, pero es muy, muy parecida a la situación que reporta la gente pues en redes sociales, y además en muy pocos días, ¿no? Todos... la semana pasada, sábado, domingo, lunes, quizás. Sí. 10 días, 12 días. Bueno, vamos a pausa, 8:20, volvemos. Bueno, pues hay notas, Sofía. Le vuelven a preguntar al presidente directamente para que precise si va o no va a la Cumbre de las Américas México en caso de que no inviten a todos los países, y pues el presidente responde muy claramente, responde pues muy directo, dice voy a adelantar que si no van, vamos a escuchar cómo le dijo tal cual el presidente. Sí, escuchamos cómo le dijo. Lo voy a adelantar. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos, y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie. A ver, ponme la frase de Washington. Presidente, la usé en el discurso de conmemoración a Simón Bolívar. ¿No podría esta decisión tener un impacto negativo en la relación bilateral México-Estados Unidos? No, porque somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto. ¿Pero que Biden lo pudiera tomar a mal? No creo. No creo. Estoy hablando de que él habla de un pie de igualdad y él ha sido siempre respetuoso. Pero además, todavía falta para la cumbre y podemos llegar a un acuerdo. Pero sí, tenemos que unirnos todos, buscar la unidad de América. Miren lo que decía Washington. ¿Eso fue? No, ahí sigue el presidente hablando de este tema. Dice que si se invita a algún país y ese país no quiere asistir, está bien, pero que se debe invitar a todos porque pues es la Cumbre de las Américas. Bueno, a ver, por partes. Hasta donde tengo entendido, son 3 países los que no están invitados. Sí, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Una tiranía brutal. Venezuela, una dictadura. Sí. Y Cuba, una dictadura. Son 3 dictaduras, a las cuales el presidente López Obrador, de golpe, las coloca como si fueran 3 naciones sudamericanas más. Para el presidente López Obrador no hay ningún problema que lleve a no invitar a la tiranía
de Daniel Ortega, o a la del señor Díaz-Canel, o a la del señor Maduro. El argumento es, si no se invita a todos, yo no voy. Sí va a México, pero yo no voy. ¿Es una protesta?, le pregunta por ahí, y dice, sí, es una protesta. Porque no quiero que continúe la misma política en América Latina. ¿Qué política quiere que continúe, presidente? ¿Qué política? ¿Abrazos con Daniel Ortega? ¿Abrazos con Maduro y con los cubanos? Anoche preguntamos en la televisión, ¿qué pensarían los cubanos que por salir a protestar por las pésimas condiciones en las que viven, están en la cárcel desde... va a ser un año, ¿no? Las protestas fueron en julio. 11 de julio, por ahí. Fueron en julio. Sí. Llevan 10 meses en la cárcel cuando el presidente dijo que el señor Díaz-Canel era un hombre bueno. Era un gran presidente y un hombre bueno. ¿Qué pensará, qué pasará por la cabeza del presidente López Obrador? Cualquier cosa menos eso. En lo último que piensa es en esas personas que hoy están en la cárcel en Cuba, o que han sido asesinadas en Nicaragua, o que han sido hechas pedazos en Venezuela. En eso no piensa el presidente López Obrador. Me imagino que debe considerar que son gusanos contrarrevolucionarios que merecen un escarmiento. Y dice, estamos para hermanarnos con Nicaragua, estamos para hermanarnos con Daniel Ortega. ¿Por qué no ha invitado el presidente a Daniel Ortega? ¿O es el próximo invitado? ¿Por qué no? ¿Por qué no el embajador en su momento? Hoy tenemos. Sí. ¿Estamos hermanados con Panamá? Que dijo, no me manden improvisados acosadores sexuales como embajadores. ¿Estamos hermanados con Panamá? Dice, nadie tiene el derecho de excluir. Pues no lo sé. México ha excluido en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, a países. Y seguramente el presidente López Obrador aplaudió en su momento como México excluyó a la España de Franco. Era más brutal la España de Franco, sí, que la Nicaragua de Daniel Ortega. Ya sé que allá va la guerra civil, también en Nicaragua una guerra civil. En fin, presidente regresa de Cuba con este mensaje, con el cual va a poner a hablar a medio mundo. Y finalmente no pasará de ser un hecho anecdótico. Creo que tiene razón, sí, cuando dice el presidente, se va a molestar Joe Biden. Dice el presidente, no creo, pues no creo. ¿Por qué? Porque sí va a asistir México. No va a asistir el presidente López Obrador. Pues el presidente López Obrador, según los estadounidenses, según Donald Trump, es a socialist, ¿no? Pues sí. Es un socialista, a left wing, un izquierdista. Entonces, bueno, que las manifestaciones de protesta de ese socialista, izquierdista, populista mexicano, sea no asistir él a una reunión, a fin de cuentas, absolutamente protocolaria e irrelevante, como son esas cumbres de las Américas, pero ahí estará el canciller Ebrard. Sí, sí. Ahí estará representado México. Sí, bueno, y bueno, pues fíjate, va en contra de quien le dijo que fue sometido en menos de 5 minutos, que es Trump, y que, como tú bien decías, jueves o viernes lo va a repetir 70 veces por todo Estados Unidos. Porque es el estilo Trump. Porque es el estilo Trump, ¿no? Quizá el presidente quiere ser vocero de las dictaduras de América, porque finalmente pues está siendo vocero de las dictaduras de América. Pero tampoco lo es, porque en los hechos no hay una relación con Venezuela. No hay una relación. Al menos una relación formal, pública, no la hay con Nicaragua. Ni parece haber interés del gobierno mexicano. No. Con Cuba sí, porque es el hermano pueblo de Cuba y la revolución. Y a lo mejor lo toman en Estados Unidos como un vulgar Castro. Pretexto. Como dices, pues es un pretexto, no quiere venir, pues que no venga. Últimamente la reunión se va a hacer con y sin López Obrador en Estados Unidos, sí. Está anunciando el presidente López Obrador el cierre de fronteras de México con Estados Unidos, la expropiación de todas las propiedades de Estados Unidos en México. No, lo que está anunciando es que no va a ir a una reunión irrelevante, pues como es esa cumbre de las Américas. No se va a tomar la foto, pero ahí estará. Espero que sin cubrebocas, ya. El canciller Ebrard. No se nos olvide, sí, se ha cuidado mucho. Para que veas, se cuidó. Se burlaron de mí, pero pues andaba de cubrebocas para no... ¿Y cómo comía?
Así como los niños, si lo hacen así, ¿no? Se lo suben tantito el cubrebocas. El presidente se tiene que pelear con alguien todos los días, real o imaginario. El presidente se tiene que pelear todos los días y hoy con con alguien. quien se está peleando es con la cumbre de las Con la Américas. cumbre de las Américas, que no con Joe Biden. ¿No? ¿Y cuál es la importancia de la cumbre de las Américas en los hechos? Ninguna. Pues no. Se firmará un documento que también firmará México. Sí. Y además le viene bien de pretexto para no ver a quienes vieron muy mal, ojo, estadounidenses y canadienses, su propuesta muerta de reforma de iniciativa eléctrica. Derrotada. Y al hablar de que no va a asistir, porque todos los pueblos no se debe excluir a nadie, el presidente está por terminar, supongo, la mañanera, no ha dicho una palabra de los 3 periodistas asesinados en los últimos 5 días en México. ¿O ya habló? Ya le preguntan al presidente. Bueno, entonces venga, vámonos a pausa y al regresar, nos comentas, nos informas qué dijo sobre este tema y vamos a ir al tema de los y las periodistas asesinadas. 8:35, volvemos. ...8:39 por la mañana, vamos con la información. Si no se invita a todos los países a la Cumbre de las Américas, yo no voy a participar. Solo iría a una representación encabezada por Marcelo Ebrard. No quiero que continúe la misma política en América, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que no cree que el presidente Joe Biden tome a mal esta decisión. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezó la reunión con mandos militares, funcionarios y representantes de líneas aéreas para hablar sobre los hechos que han pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entre ellos, el del sábado en la noche, en donde 2 aviones estuvieron a punto de encontrarse. En la reunión se acordó poner en orden el sistema aeroportuario, se confirmó la migración del 25% de todas las operaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México, principalmente al Felipe Ángeles y al de Toluca, proceso que iniciará en agosto y septiembre, y además tener diálogos con todos los sindicatos de controladores aéreos para mejorar los ambientes laborales. Yo termino mi contrato de 3 meses en mayo y ya no hay contrataciones para los médicos, aseguró por la mañana Brandon García, doctor eventual, quien fue despedido el 31 de diciembre y contratado por 3 meses en el ISSSTE. Dijo que el gobierno mexicano debería contratar primero a los médicos mexicanos antes que a los cubanos. Ayer fueron asesinadas las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García en Cozoleacaque, Veracruz, mientras estaban estacionadas en un Oxxo. Yesenia Mollinedo era la directora del portal de Facebook El Veraz y Sheila era reportera y fotógrafa. Con ellas suman 10 asesinatos de periodistas en lo que va del año en todo el país. La Guardia Nacional informó que anoche se controló el incendio que se registró en la zona de almacenes en sus instalaciones de la base de Iztapalapa. En su cuenta de Twitter informó que no hubo lesionados. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 29 centavos. Senador Germán Martínez, gusto en saludarte, buen día. El presidente López Obrador dice que no irá. Si no se invita a todos, es decir, a Nicaragua, Venezuela y a Cuba, él no asistirá dentro de un mes a la Cumbre de las Américas, mandará a la representación mexicana encabezada por el canciller Ebrard, pero que él no irá porque está en contra de las exclusiones y está a favor de que se hermane todo el continente americano. Buen día, Germán, tu opinión. Ciro, buenos días. La verdad es que está jugando con fuego el presidente. Yo he dicho con toda claridad que no debemos hacer de la política exterior una política anti-yanqui, porque muchos mexicanos, 25 millones de mexicanos viven y trabajan allá y mantienen a sus familias en México. La relación bilateral con Estados Unidos es vital y no quiere decir que sigamos los dictados de Biden, quiere decir que tengamos una buena vecindad. El respeto al derecho ajeno es la paz de Benito Juárez. No
quiere decir que el respeto a la dictadura ajena es la paz. Cuba es una dictadura, Venezuela es una dictadura y Nicaragua no solo es una dictadura, sino es una dictadura asesina. Nos prometieron salud como Dinamarca y nos traen 500 médicos de Cuba. Por eso tenemos que quedar bien con Cuba. Y los presos de Cuba, y la dictadura es de Raúl Castro, es de los Castro, del hermano de Fidel Castro, exactamente la misma de toda la vida, de más de medio siglo. En Venezuela es una dictadura sostenida con petróleo y en Nicaragua están encarcelando a periodistas y a los propios compañeros, de la Revolución Sandinista, Ciro. A Dora María Telles, vicepresidenta del Frente Sandinista de Liberación Nacional, está en la cárcel de manera criminal e inhumana porque lo quiere Daniel Ortega y la señora Murillo, vicepresidenta, su esposa. Entonces, México no queda bien parado en el mundo al no exigir la Carta Democrática que debe firmar toda América Latina. También la propia Nicaragua se autoexcluye de la OEA porque no quiere cumplir los compromisos democráticos. Yo insisto en que nuestra Constitución dice que uno de los principios, el séptimo del artículo 89, fracción 10, el respeto y la protección a la promoción de los derechos humanos es un principio de nuestra política exterior. El respeto al derecho ajeno es la paz. En Venezuela, en Nicaragua y en Cuba no se respeta el derecho a tener y el derecho a saber y el derecho a votar. Entonces se está traicionando el derecho humano que tienen venezolanos, el pueblo venezolano, el queridísimo pueblo cubano y el queridísimo pueblo nicaragüense. La bronca mía, en mi comentario, es contra sus gobiernos totalitarios, autoritarios y el de Nicaragua asesino. Bueno, pues muchas gracias, Germán. Sí, Ciro, la verdad me da mucho coraje pensar en Ernesto Cardenal, que se puso feliz cuando ganó López Obrador y Daniel Ortega lo persiguió. Debe estar revolcándose en su propia tumba Ernesto Cardenal de ver cómo se hermana López Obrador democrático cuando ganó democráticamente con el dictador asesino que persiguió al padre Ernesto Cardenal. Y además, ¿qué necesidad de ir a esta atención en una reunión que a fin de cuentas es protocolaria, es cada tanto? Lo que se firme, los acuerdos que se tomen los va a suscribir en lo general México, pero el presidente, pues creo que regresó de Cuba y este es el mensaje que quería mandar. Y mover por ahí la agenda, mover por ahí la discusión. Llegó bailando la música esa cubana y eso no, la nueva no trova, está bien. La nueva trova que tiene también 50 años. Y la verdad, el presidente de izquierda, Boric, el nuevo presidente de Chile, invitó a su toma de posesión a los disidentes nicaragüenses, a Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura, a Yocona Belli, una de las grandes literatas nicaragüenses latinoamericanas. Entonces, se puede ser de izquierda y repudiar a esos regímenes totalitarios y, en el caso de Nicaragua, asesinos. Bueno. Gracias, Germán. Al contrario, Ciro, buen día. Feliz Día de las Madres. Gracias. Gracias, senador. Gracias, adiós, Manuel. Gracias. Bueno, habló de las periodistas asesinadas el presidente, Sofía. Sí, le preguntan justamente sobre el asesinato de Yesenia y de Sheila ayer en Cozoleacaque, Veracruz. El presidente responde, estamos ya en la investigación, pronto vamos a tener un informe, dice el presidente, es lamentable y como siempre nuestro abrazo fraterno a los familiares de las víctimas. Hay ya un personal atendiendo este crimen, dice el presidente, se está haciendo la investigación a fondo. Le preguntan qué se va a hacer para contener este fenómeno y el presidente dice, todos los días estamos trabajando como nunca se había hecho para proteger a las mujeres y a todos los ciudadanos. Lo que pasa es que había mucha descomposición y pues se sigue con ese discurso. Todos los días están trabajando, pero con muy poca eficacia. A juzgar por los hechos, a juzgar por los asesinatos, a juzgar por la estadística.
Es decir, no ha faltado empeño, trabajan todos los días y no hay que dudar el empeño que ponen. Lo que no llega es la eficacia. Y yo me remito a otro momento traumático de la historia contemporánea de este país, el secuestro y muerte del hijo de Alejandro Martí, Fernando Martí. Hace 14 años, se van a cumplir 14 años. Con la incompetencia también es corrupción. La incompetencia también es corrupción. Señores, si no pueden, renuncian. Qué bueno que están trabajando como nunca en el tema de la seguridad, en la protección de las mujeres, en la protección de los ciudadanos. Qué triste que a 3 años y medio de que se sentaron y tomaron todas las decisiones, la situación sea peor que antes, peor que cuando llegaron. Tenemos el dato, podemos ver el gráfico que presentamos anoche en la televisión de asesinatos en Veracruz, de periodistas, nada más los de Veracruz. Sí. Un gobierno el de Cuitlahua García, que debe llevar, pues más o menos lo del Obrador. Es lo mismo. Sí, más o menos. No sé si tomó posición en octubre, noviembre, diciembre del 2018, pero más o menos el tiempo que lleva el presidente López Obrador, y el número de asesinatos es altísimo. Sí. Pues sí, y habría que recordar, lo platicábamos anoche en la redacción, hay muchísimos, por supuesto, asesinados periodistas en el periodo de gobierno del gobernador Javier Duarte. Y recuerdo muy bien que era muy polémico, además, como decía el gobernador Duarte en su momento, es que lo hacen los grupos delictivos para provocar inestabilidad, para provocar desorden e inestabilidad en mi gobierno. Sí, eso es lo que decía él. Y a Javier Duarte lo hacían pedazos todo el movimiento López Obradorista, sí, y también los panistas. Sí, por supuesto. Ahí tenemos en la pantalla de Grupo Fórmula la estadística. Javier Duarte gobernó Veracruz de diciembre del 2010 a octubre del 2016, cuando se fue, unos días antes de entregar el gobierno. En esos 6 años, en su gestión, mataron a 16 periodistas. Miguel Ángel Yunes gobernó solo 2 años, de diciembre de 2016 a noviembre del 18. Asesinaron a 4 periodistas. Cuitlahua García asumió, ahí está, también el 1 de diciembre del 2018, y al día de ayer, al 9 de mayo, 7 periodistas. Iba la mitad, casi la mitad del tiempo de Javier Duarte, casi la mitad de asesinatos de periodistas que con Javier Duarte. Qué bueno que trabajan mucho más. Bueno. Qué bueno que ya no hay corrupción. Qué bueno que ya no hay impunidad. ¿En qué han mejorado las cosas, gobernador Cuitlahua García? ¿En qué han mejorado las cosas? Porque eso es lo que hay que exigirle a una autoridad: resultados, eficacia. No como en los equipos de fútbol de los niños y los chavos, le estamos echando muchas ganas. Échenle ganas, muchachos, sí, échenle ganas, no. Resuelvan. Pero bueno, pues hablábamos hace un ratito del tema de la corrupción. Simplemente recordar, Ciro, sobre el asunto de la corrupción que dice el presidente que ya no existe. Nada más no se nos olvide que es un tema que a lo mejor comentamos poco o nada o no le damos importancia. En Segalmex hay un fraude. Pues, Seguridad Alimentaria Mexicana. Lo que era como la CONASUPO, ¿no? Sí. Para la referencia histórica. Cuyo titular era el señor Ignacio Valle. Detectadas irregularidades por la Auditoría Superior de la Federación se quedaron cortas. Podría alcanzar los 10,000 millones de pesos en un fraude en esta administración. Grado tal que ya declaró el señor Ovalle ante la Fiscalía de la República por esas investigaciones. ¿Y qué hizo el gobierno del presidente López Obrador? Lo cambió de cargo, como se hacía en las épocas pasadas. Pero ya no hay corrupción. Entonces mucha gente decía, es que la corrupción en el periodo de gobierno del presidente Peña era verdaderamente grosera. Sí, era muy grosera. Pero también quien piensa que la corrupción en este gobierno es cínica, porque lo siguen haciendo y no les importa. No, hombre. Y además dicen, lo estamos investigando.
Bueno, y uno supondría que el presidente iba a llamar a un minuto de silencio por el asesinato de 2 mujeres, antes que nada, sean periodistas o no, 2 mujeres veracruzanas, ¿no? Vamos a ver lo que está pasando en este momento en Palacio Nacional. Vamos. Como es 10 de mayo, fiesta. Qué bueno que haya fiesta. Qué triste que... Pues lo único que tenga que decir el presidente de la República ante el asesinato de 2 mujeres ayer en Veracruz. Si están... Tenemos sones jarochos, música veracruzana. Sea, estamos trabajando para limpiar el cochinero que nos dejaron. Y estamos trabajando como nunca para proteger a las mujeres. La ineficacia es una forma de corrupción. Señores, si no pueden, renuncien. Alejandro Martí, agosto de 2008, cuando se vivía la guerra contra el crimen. Hoy, que ya no hay guerra, hoy en el país de los abrazos, las cosas son tan graves como hace 14 años, si no es que peores. Ya vámonos, cambio de tema. Vamos a pausa, Ciro. Estamos por la mañana. Porque además, de verdad, si ellos fueran oposición ahorita, dirían que hasta burla, es el tema de los sones jarochos para los. Que no lo es, estaba programado el 10 de mayo y todo. Pero pudiste haberlo suspendido. ¿Pudiste haberlo cambiado? Sí. Pero pudiste haber hecho otra cosa. Pero ¿cómo? ¿No? Pues eso va contra pudiste haber la hecho otra cosa, popularidad. ¿no? Él tan sensible, eso sí, el presidente podrá decir muchas cosas que a lo mejor no se cumplen, pero es sensible, Y esto es un tema de una insensibilidad brutal con las mujeres muertas en Veracruz ayer, de entrada. Pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Y hablando de mujeres, hablaremos un poquito más a rato. Se puede, después de las 9, por supuesto, la visita del presidente de la Corte, el ministro presidente Arturo Saldívar, con un grupo de mujeres internas en el penal de Santa Marta, Catitla, mañana a partir de las 11 de la mañana. Vamos a dar información, la que tenemos, Ciro, sobre esta reunión que con mujeres tendrá el presidente de la Corte mañana. Hacemos un corte y regresamos. Tenemos pendiente, por supuesto, el tema de la salud de Jaime Rodríguez Calderón, también el reporte de Nuevo León. Lo tenemos listo también. La familia. Y por cierto, el propio equipo del exgobernador nos manda una carta, una carta que ahora le dedica a las mamás, el exgobernador de Nuevo León. Pausa, volvemos. Cómpralo hoy mismo. Por la mañana. Nueve con 9, Manuel. Bueno, pues mañana, Ciro, mañana visitará el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, el penal de Santa Marta, Catitla, cumpliendo este compromiso que aceptó después de una carta que le hicieron llegar 600 internas con diferentes casos. Tema central, asuntos de abuso que consideran internas sobre la prisión preventiva oficiosa. Ahora Miriam nos da los detalles, Ciro, de la reunión de mañana, pero simplemente decir que este evento que ayer comentabas que se llevó a cabo entre el ministro de la Corte, estaba la jefa de gobierno, el Poder Judicial de la Ciudad de México y la Defensoría Pública, va en vías justamente de tratar de ayudar en lo que mañana va a escuchar el ministro presidente. ¿Para qué? Para que muchísimos de los casos donde las internas y sus defensas, y a lo mejor ya sin defensa, precisamente porque no tienen recursos para poder acceder a esta defensa, entonces la Defensoría Pública, la federal, pueda asistirles, ayudarles, revisar sus casos y, ¿por qué no pensar que en algún momento puedan obtener la libertad por procesos que hayan estado viciados desde el origen, Miriam? Así es, la intención y la forma de organización para este encuentro con el ministro es teniendo en cuenta que 663 mujeres lo invitan al penal y él dice que sí, se organizaron mesas de trabajo porque es imposible que él pueda dialogar con la totalidad de las mujeres. Se realizaron mesas de trabajo de tal manera que en cada mesa tienen casos similares, por ejemplo, en el caso de mujeres sin sentencia.
Esa será una mesa de trabajo seguramente. Mujeres que no han contado con la posibilidad de un abogado, esta va a ser otra mesa de trabajo. Más o menos así se fueron distribuyendo con casos similares. Por esta imposibilidad de revisar caso por caso, quizás a lo mejor en esta revisión hay algún caso en específico que le interese, o por la gravedad, pues se lleve el ministro, digamos, para revisión de manera personal. Eso no se sabe hasta el día de mañana, cómo se den las cosas. Obviamente también nos dicen que hay toda la disposición de la directora del penal, que esto es muy importante, Carmen Serafín Pineda, para dar las facilidades de este encuentro y ver cómo van a interactuar. No, pues sí, ¿no? 663 Nada más faltaba que llegue mujeres. el presidente de la Corte y no lo dejen pasar. No. O arrinconen. Toda la disposición para ver cómo se va a distribuir, en qué espacio. Para las mujeres van a contar cómo se va a dar la interacción. Se hablaba todavía anoche preliminarmente de tener 2 representantes por dormitorio que puedan fungir como voceras. Todavía esta dinámica de cómo va a ser la interacción no está muy bien definida, o por lo menos no hasta esta mañana, no la sabemos con precisión, pero se hablaba de que 2 mujeres por dormitorio pudieran interactuar con él exponiendo los casos. Incluso nos llegaron a decir que incluso se estaba proponiendo a la misma Rosario Robles que ella fuera también una especie como de moderadora o de vocera. También estaba por definirse si ella iba a estar en esta figura o no, y sobre todo porque también Rosario Robles ha señalado, te lo dijo a ti en una entrevista, Ciro, de que no quiere ser protagónica ni tampoco en esta reunión y en este encuentro con el ministro de las Mujeres presas, pues se tome su caso, no en particular, sino que sea parejo y en este primer encuentro tengan resultados importantes. Esta firma del acuerdo que fue el día de ayer con el gobierno de la Ciudad de México es importante porque se preveía, incluso en las declaraciones era después de que él, saliendo del reclusorio de Santa Marta, pues pudiera interactuar con la jefa de gobierno y decirle, mire, estas son las preocupaciones. La ex jefa de gobierno. Esto es la situación de cómo lo podemos tratar, y se hiciera un acuerdo con la Defensoría Pública, se adelantan, eso es muy positivo, y pues vamos a ver cómo se va. Se tiene estimado que el ministro llegue 11, 12 del día, más o menos. El estimado que él estará con las presas, pues tendrá que ver mucho con la interacción. Supongo que va a estar todo el día ahí. ¿Cuántas horas, Manuel, tiene las horas? No, fíjate, platicamos hace un rato ya con César Castillejos, que es el director de comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nos permite tener datos un poquito más puntuales ya sobre lo que nos dice Miriam. La reunión va a ser entre las 11 y las 13 horas. 11 de la mañana. ¿Solo 2 horas? Sí, solo 2 horas. Va a intentar hacer un ejercicio de síntesis que quizás se extienda, pero inicialmente se habla de 2 horas. El ministro llega minutitos antes de las 11 de la mañana, va acompañado con 6 integrantes de su equipo, o sea, son 7 en total. Yo no conozco el penal, pero me platican que ingresando hay un patio principal, y en ese patio principal hay pues como un kiosco y una especie como de foro. Así está armado, un foro techado para las actividades públicas, recreativas de las internas o de las personas privadas de la libertad, como se les dice ahora, y ahí va a estar el ministro. Y en las diferentes bancas, mesas, sillas, etcétera, por ahí, habrá un grupo de entre 150 y 200 internas, ¿no? Efectivamente, entre personas que tienen, mujeres, procesos abiertos todavía, que están procesadas, algunas que están sentenciadas. El tema central es la falta del acceso a la justicia, pues a la justicia, simplemente a la justicia, porque no pudieron tener acceso a un abogado, porque no pudieron tener un proceso serio, por el abuso precisamente de los jueces cuando les decretaron prisión preventiva oficiosa. Hay quienes dicen, pues ojo, porque finalmente no podrían tener alguna audiencia si no tienen un abogado presente. Es correcto. Esto intentará hacer una charla de captación de información de lo que son estas preocupaciones de las internas. Esta reunión tendrá al final palabras de parte del ministro presidente, no solo para ellas, sino ya para la prensa, ¿sí o no? Ahí en la zona de aduanas va a haber un mensaje del presidente, seguramente. Una rueda de prensa. Sí, una rueda de prensa, y seguramente sí, se cumplirá así con preguntas y respuestas, más o menos de lo que haya escuchado por ahí el presidente de la Corte, y esa es más o menos la logística, la dinámica del día. 2 horas. Mañana. 2 horas inicialmente, ¿no? ¿Sí nos parece poco?
Sí, Yo creo que va a ser poco. Yo pensé que iba a dedicar todo el día. Yo también lo pensé, pero bueno, pues inicialmente 2 horas. Veremos, porque incluso cuando él platica en sus ruedas de prensa, pues se lleva como 2 horas, ¿no? Con los periodistas para poder ser puntuales en las preguntas y respuestas. Ahora son casos muy particulares, ¿no? Y efectivamente las internas han estado preparando los diálogos que van a tener con el ministro presidente, pues para ser muy claras, ¿no? En lo que puedan necesitar y lo que ellas quieran que él les ayude, ¿no? Ahora sí que yo creo que finalmente con resultados inmediatos, por ahí estará acompañado el subsecretario del sistema penitenciario, de la directora del penal, de la que por cierto pues se hablan cosas interesantes, de la directora del penal sobre lo que tiene que ver con las actividades recreativas, ¿no? De acciones ahí al interior de... Hace su trabajo. Lo hace bien, al parecer. Sí, correcto. Esa es la información que tenemos. Y bueno, pues eso es, Ciro. Eso es la información que por lo pronto podemos dar, ¿no? Y efectivamente, como decía Miriam, es una reunión que está propuesta, sí, por Rosario Robles, por Alejandra Cuevas, ojo, es bien importante, también por la señora Alejandra Cuevas, que ya no está ahí, la recordamos. Hace poquito salió por una decisión de los 11 ministros de la Corte, ¿no? Y por la maestra Mónica García. La que recordamos en el caso de la escuela Repsamen, ¿no? Entonces, son fundamentalmente ella las sí tres, fue responsable, ¿no? De la muerte de pues por lo pronto sí, la han sentenciado por eso. En el caso del metro, que no hay responsables. Que no hay responsables, porque ahí se buscó otra figura, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay una inicial propuesta que hicieron ellas, que juntó 600 y tantas firmas, 663 ¿no? firmas. Y a eso responde precisamente el ministro de la Corte mañana. Así será, Ciro. Así será. Hay que tener en cuenta, importante la respuesta del ministro y los acuerdos y los compromisos que él pueda generar, teniendo en cuenta que es la mayoría de estas mujeres, más del 90%, pues están por delitos del fuero común, no entra en la competencia del ministro de la Corte, no son casos federales. Sin embargo, lo toman como una persona cercana y que entiende la problemática de las mujeres, lo arropan, ellos lo quieren considerar como que sea su vocero en estos procesos, y pues él acepta. Vamos a ver qué resulta de interesante, además del acuerdo que ya anunciaban ayer en la tarde con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, qué otra cosa se puede derivar, porque es increíble, Ciro, me comentaban el día de ayer, hay mujeres con más de 10 años en proceso sin sentencia, con el antiguo proceso penal, más de 10 años, 10, 11, 12 años sin obtener la sentencia por la imposibilidad de contratar un abogado. Es increíble, doloroso, ¿no? O por delitos menores también no tienen el acceso a un abogado. Y la pregunta que hacía Miriam, si Rosario Robles estará o no en ese grupo de 150 o 200, pues no lo saben en la oficina del ministro presidente, pero tampoco tienen ningún inconveniente en que pueda estar, ¿eh? O sea, tampoco no lo dice abiertamente César Castillo, tiene ningún inconveniente en que esté la señora Robles, ¿no? Que además es parte justamente de esta población que quiere decir algo. Si lo quiere decir, pues y está en ese grupo de 150 a 200, pues bienvenida. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Bueno, ayer se anunció un homenaje nacional del Gobierno de México a Elena Poniatowska, se llama Helenísima, 90 años, precisamente será el 19 de mayo al mediodía en Palacio de Bellas Artes. Así que se ha anunciado, por supuesto que será transmitido por los canales del gobierno federal, pero entonces pues queda apuntado para la agenda de las celebraciones, de los homenajes a doña Elena, el homenaje nacional 19 de mayo. Pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. .24, Manuel. Bueno, publicó periodista, Ciro, en el estado de Sinaloa, Luis Alberto Díaz, director del Informativo de Sinaloa, un tuit interesante porque le da un sentido a un documento que hace público el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Tiene que ver con el asesinato precisamente el de la semana pasada, de uno de sus compañeros periodistas, de Luis Enrique Ramírez. Y pone ahí en este tuit, ordena el gobernador Rocha Moya
a sus secretarios y colaboradores del gobierno de Sinaloa a respetar la libertad de expresión y desistir de cualquier recurso legal en contra de los periodistas. Les da 48 horas para retirar cualquier demanda o tendrán que presentar su renuncia, fechado el día de ayer. Titulares de secretarías, entidades administrativas. El respeto a la libertad de pensamiento, escribe el gobernador, y expresión constituye uno de los postulados fundamentales de la Cuarta Transformación. Su dimensión colectiva implica la existencia de medios de comunicación profesionales e independientes que expresen y difundan ideas o información sobre asuntos de interés público. Solo así se puede aspirar a una sociedad democrática. Gobernador de Sinaloa. Los hechos ocurridos recientemente, en especial la privación de la libertad al periodista Luis Enrique Ramírez, son motivo de reflexión sobre la garantía del ejercicio libre de dicha profesión en nuestro Estado. Recordemos que este derecho debe de gozar de una protección reforzada, a la cual todas las instancias gubernamentales estamos obligados a contribuir. En virtud de lo anterior, esta administración no armoniza con el ejercicio de acciones legales en contra de periodistas por expresiones difundidas en el desempeño de su profesión. Por ello, se conmina a aquellos funcionarios que se encuentren en este supuesto para que en un plazo que no deba exceder de 48 horas contados a partir de la recepción del presente comunicado, comparezcan ante la instancia correspondiente a formular su desistimiento. En caso de desacuerdo con lo expuesto en las líneas previas, se les exhorta a presentar su renuncia al cargo referido. Todavía seguimos buscando cuál es la referencia y cuál es el personaje de gobierno y quiénes. No, pero qué interesante que sea el gobernador. Muy interesante. El que conmine de inmediato al o a los funcionarios que demandaron a uno o a varios periodistas, ¿no? periodistas. Y si no, que renuncien, en Sinaloa, y si no, que se vayan a su casa. Es correcto. Buena señal. Sí. Por el lenguaje, por las mandando. formas, ¿no? Esta 4T sí de repente tiene ciertas sorpresas, creo que positivas como esta, ¿no? No, y está toda la parte de salud del gobernador de Nayarit. Sí. Algunas no cosas los de la hago, gobernadora. Sorpresa con el tema del periodismo, ¿no? Y luego también tiene sus personajes, como el gobernador de Veracruz. Del Golfo. Pues sí. Bueno, pero lo rastreamos y si ubicamos información, la compartimos. Bueno, la salud de Jaime Rodríguez Calderón. Ayer, Ciro, lo que pudimos saber es que se hizo pues, un procedimiento médico a Jaime Rodríguez Calderón, producto de esto, y si mal no recuerdo, la esposa del exgobernador te lo platicaba en la noche del viernes en la televisión, algo así sobre una colonoscopía, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tenía un sangrado interno. Entonces, lo que finalmente se informó es que allí en el hospital universitario fue sometido a este procedimiento, se le encontraron 2 tumores, le fueron retirados por los médicos, uno de 1 centímetro, otro de 4 centímetros. Insisto, se está haciendo un tratamiento simplemente para saber qué tipo de tumores son. La intención es descartar cáncer. El estado de salud en general, el exgobernador lo que nos dicen, pues es que es delicado, es que es débil. Producto además, Ciro, de que él manifestó desde el 8 de abril sentir molestias en una audiencia de su proceso que encabezó el juez y que ha estado encabezando el juez Juan Roberto Ortiz Pintor, un juez del sistema oral allá en el estado de Nuevo León, pero se alargó mucho la atención médica. Nos permite además tener el equipo de Jaime Rodríguez Calderón este momentito, la audiencia, 8 de abril, cuando además manifiesta el gobernador su molestia porque dice, pues tiene algo que decir, dice, sí, es que no tengo el médico y además aquí hay gente que no debería estar en la audiencia. Vamos a verlo y vamos a escucharlo. Bien, gracias. ¿Se encuentra el doctor con usted, señor Jaime? No, señor juez, quiero también hacer mención que está aquí presente 2 personas que no tienen nada que ver con esta audiencia, que es el comisario de la Secretaría del Sistema Penitenciario y un asesor supuesto también del sistema. Le están dando instrucciones al doctor de qué decir y qué hacer. Eso no me parece. Bien. Muchas gracias. Entonces, el doctor recibe instrucciones y es lo que va a hacer. Y no creo que su testimonio pueda en este momento ser de confianza para mí. Él ha estado aquí presente conmigo y también las 2 personas que están aquí pues no tienen nada que ver ni en esta audiencia ni en este caso. Protesta el exgobernador precisamente porque dice, este doctor que está aquí está obedeciendo órdenes de una persona ajena además al tema de la salud, porque él está manifestando ahí que se siente mal. Y entonces aparentemente, desde ahí habría comenzado su padecimiento intestinal, quizá lo que después generó el sangrado.
Nos vamos ahora al 3 de mayo, días adelante, casi un mes. Esto fue 8 de abril, insisto, vámonos al 3 de mayo. Una conferencia de prensa apenas hace la semana pasada, ¿no? Ella es la secretaria de Salud del Estado de Nuevo León, la doctora Alicia Rosa Marroquín, Alma Rosa Marroquín. Ella fundamentalmente lo que dice es una revisión sobre una tomografía que se le hizo al ingeniero, una resonancia magnética, otro estudio, pero fundamentalmente lo que dice es, ojo, él está estable. Pero fue muy insistente, no solo el exgobernador, sino su defensa en manifestar que él se sentía mal. Un mes después, probablemente sí, con ese, no solamente el malestar, sino además el derramamiento interno de sangre, allá a nivel intestinos, pues le estaba molestando. Producto que ya llegó al hospital, ¿no? El día 1 de mayo, domingo 1 de mayo, deriva en esta colonoscopía y bueno, en el estado de salud. ¿Qué es lo que está protestando la defensa? Fundamentalmente, ya no la parte legal ahorita, tanto que sí hay que protestarla, porque es lo que nos ha platicado su esposa hace un par de semanas, pero es el tema de la salud, ¿no? Y ahí están, Ciro, en espera de poder descartar no solamente el cáncer, sino que, producto de todo esto, pues pudiera estar en riesgo la vida de Jaime Rodríguez Calderón. Así nos lo manifiestan, Ciro, ¿no? Entonces, ahora sí que hasta aquí el reporte pues actualizado de lo que tenemos de él. Bueno. ¿No? Y la carta, Ciro, al final pues sí. Es probable que Jaime Rodríguez tenga cáncer. Es probable, Ciro. Por lo menos 2 tumores. La observación que están haciendo los Tiene médicos, 2 tumores. Sí, que ya extirparon pues los tumores, le hicieron esta revisión y bueno, pues no entiendo, como lo dice la familia, el pronóstico no es positivo en ese sentido. Vamos a ver qué tan afectado pues está después justamente de esta tardanza, que es además lo que se está reclamando por parte de la familia, de la defensa de los amigos del exgobernador de Nuevo León, ¿no? Y pues una carta, ¿no?, firmada el día de hoy, dice: hoy, desde donde estoy, escribo estas pocas grandes palabras para mi mamá, que es mi héroe. Él intenta hacer y recargar las palabras. Está a mano, ahí estamos viendo la carta. Dice: mi gran líder, del Bronco. Mi inspiración, sí. Dice: la amo, madre mía. Para mi esposa, con admiración y gran cariño y amor por todo lo que hace y ha hecho por nuestros hijos. Para todas las mamás de todo Nuevo León y México, hoy y siempre, hagamos que ellas sean nuestros héroes. Bronco, ¿no? Pues ahí está todavía. Y nos participan de esta carta. Bueno, muchas gracias por sus llamadas, más reportes de vuelos, de problemas en vuelos en los últimos días, gracias. Y por cierto, una persona muy cercana al programa, conocedora de la información, sí, refiere sobre el tema de Sasha Sokol. Dice, el comentario que hizo, cuando le pide a los medios no lucrar, tiene que ver porque pronto una empresa, porque una empresa de televisión o de proyección, hará una serie sobre Timbiriche y supongo que no quieren que utilicen su caso. Bueno, pues es probable, gracias. Gracias por esta información. Pues ahí está. Vamos a pausa. Vamos a pausa, estamos por la mañana. Vamos a pausa. Vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte, regresamos, @Ciro Gómez en la cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Fuera del Palacio Nacional, hoy hubo, pues como todos los días, manifestación, en este caso de personas o familiares de personas desaparecidas y no localizadas, y bueno, pues se llevaron una sorpresa de esas, pues pocas que de repente se dan, y a ver si podemos poner la fotografía. Fue el propio Alejandro Encinas y el propio secretario de Gobernación, el señor Adán Augusto López, pues recibiendo las inquietudes de las personas, de familiares, de personas desaparecidas, Ciro, y no localizadas, ¿no? Hoy, afuera del Palacio Nacional, se capta este momento y pues toma nota, ahí está tomando nota el secretario de Gobernación, pues que seguramente... Y Alejandro Encinas, los dos, ¿no? Atendiendo... pues los reclamos de estas personas, tomando nota seguramente de cómo contactar y darles alguna respuesta, ¿no? Hoy un texto de Javier Tejado donde la semana pasada se aprobó un instrumento muy importante para poder hacer el reconocimiento de cuerpos de personas pues, que no saben quiénes son. Y lo que dice fundamentalmente Javier dice, sí está muy bien que lo aprobaron, pero no tienen un solo peso para echarlo a andar y por eso no lo ha publicado la Federación en el Diario Oficial, ¿no? Parte de las personas que están reclamando
a sus desaparecidos, ¿no? Pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:39 por la mañana, vamos con la información. Si no se invita a todos los países a la Cumbre de las Américas, yo no voy a participar. Solo iría una representación encabezada por Marcelo Ebrard. No quiero que continúe la misma política en América, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que no cree que el presidente Joe Biden tome a mal esta decisión. Yo termino mi contrato de 3 meses en mayo y ya no hay contrataciones para los médicos, aseguró por la mañana Brandon García, doctor eventual quien fue despedido el 31 de diciembre y contratado por 3 meses en el ISSSTE. Dijo que el gobierno mexicano debería contratar primero a los médicos mexicanos antes que a los cubanos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezó la reunión con mandos militares, funcionarios y representantes de líneas aéreas para hablar sobre los hechos que han pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entre ellos, el del sábado en la noche, en donde 2 aviones estuvieron a punto de encontrarse. En la reunión se acordó poner en orden el sistema aeroportuario. Se confirmó la migración del 25% de todas las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, principalmente al Felipe Ángeles y al de Toluca, proceso que iniciará en agosto y septiembre. Ayer fueron asesinadas las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Johanna García en Cozoleacaque, Veracruz, mientras estaban estacionadas en un Oxxo. Yesenia Mollinedo era la directora del portal de Facebook El Veraz y Sheila era reportera y fotógrafa. Con ellas suman 10 asesinatos de periodistas en lo que va del año en todo el país. ¿Y cómo quedan las cosas para hoy después de este doble asesinato en Veracruz? Alejandro Aguirre, gusto en saludarte. Buen día, Alejandro. Hola Ciro, buenos días, te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Se tienen planeadas algunas manifestaciones de compañeros periodistas para mostrar nuestro disgusto por lo ocurrido, por supuesto, en Veracruz, y que no existe impunidad ante lo que está ocurriendo. En el tiempo de Cuitláhuac García se registran ya 7 asesinatos de periodistas y 3 en este año. Hay 3 manifestaciones programadas, Ciro, una para en el transcurso de las 12:30 en la zona de Cozoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos, la zona sur. Hay otra manifestación programada para la zona centro, aquí en Jalapa particularmente. Esta se efectuará a las 2:30, 2:03 de la tarde, y se tiene planeada una en la zona norte, en Poza Rica, particularmente después de las 6 de la tarde. Son 3 manifestaciones, una en la zona norte, otra en la zona centro y otra en la zona sur en el transcurso del día, Ciro. Muchas gracias, Alejandro. Te mando un fuerte abrazo, que tengan buen día, gracias. Gracias, Alejandro Aguirre. Sofía. Ciro, comentaba ya Manuel este comunicado del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, sobre los funcionarios, así dice el comunicado, los servidores públicos de su gobierno que tengan denuncias en contra de periodistas y por lo menos ya sabemos de uno de sus funcionarios y es su actual secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ochoa, que tiene demandados a tres periodistas. Presentó una denuncia en 2016 contra Teresa Guerra, ella es activista. Tiene una ¿Es denuncia. activista o es periodista? Activista, periodista, y entonces presentó esta denuncia, ahora incluso es funcionaria del gobierno de Rubén Rocha, pero desde 2016 Héctor Melesio Cuen la demandó por daño moral. Es una denuncia que ha pasado de juzgados locales a juzgados federales. Esa denuncia sigue vigente. Tenía también una demanda en contra de Luis Enrique Ramírez, el periodista asesinado la semana pasada. Esta denuncia la presentó en 2017 por difamación y tiene una denuncia también en contra de la ahora senadora Lili Telles. A ella la demandó en 2018 también por daño moral, esto por un video que subió a la página de SDP Noticias. De entrada, ese sería uno de los funcionarios. ¿Sería uno o sería el único por lo pronto? Pues no ubicamos más. Que tengamos ubicado nada más él. Entonces, el actual secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen. Entonces, así que a ver si le preguntan a su equipo de Grupo Fórmula, al señor Melesio Cuen allá en Sinaloa, ¿no? Si ella la retiró o mejor presenta su renuncia. Porque él está en su derecho. Si quiere seguir levantando periodistas, está a todo dar. Pero a lo mejor no tiene derecho, según el gobernador, a seguir trabajando en ese gobierno, ¿no? ¿Cuyo cargo es otra vez? Es secretario de Salud. Es el secretario de Salud del gobierno de Sinaloa.
Pues ahí está, a eso se refiere, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Bueno, se dio una reunión interesante, o por lo menos se informó ayer, Ciro, de una reunión interesante que se llamó Arranca Estrategia Constructores de Paz en Coahuila. Así podemos ver la fotografía. Fue hasta allá Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad. Es un programa para algunos municipios, esto de jóvenes construyendo la paz. Pero ahí está. No solamente estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme, la secretaria de Economía, algunos funcionarios locales, pero pues por ahí hasta parecía una preelectoral, ¿sí o no? Porque estaba Ricardo Mejía, que quiere ser gobernador de Coahuila, estaba el senador Guadiana, que quiere ser gobernador de Coahuila. En fin, se le juntaron allá los personajes que de repente no estaban juntos, ¿no? Y que tanta grilla se han hecho unos a otros, pues ahí estuvieron ayer en este programa justamente de seguridad para atender municipios como Frontera, entre otros, y pues repartir recursos, mover presos, incluso otro penal de casos federales para que pues se despresurice la zona. Pero pues interesante esta reunión que se dio ayer. Ahí nomás le informó el gobierno federal como cualquier cosa, ¿no? Pero pues ahí está Ricardo Mejía, insisto, dicen que quiere ser candidato de Morena al gobierno del estado, pero también lo quiere el senador Guadiana, ¿no? Ahí queda registrada esta reunión. Sofía. Y nada más quiero comentar esta nota de la ONU sobre su oficina de servicios para proyectos sobre la UNOPS. En México los conocemos porque pues se les pidió en algún momento que buscaran comprador para el avión presidencial, y también se tiene un contrato muy grande con ellos para la compra de medicamentos. Estas licitaciones que el presidente anunció en febrero del 2019 que las iba a comprar la ONU a través de esta oficina de la UNOPS, pues el domingo la directora ejecutiva de esta oficina de la UNOPS, la noruega Grete Faremo, pues tuvo que renunciar, tuvo que presentar su renuncia porque el New York Times publicó el fin de semana en su edición impresa un reportaje sobre finanzas de la agencia, sobre una investigación por una posible irregularidad, algo de un préstamo de $61 millones que habría autorizado esta señora Grete Faremo, y pues ahí está en entredicho por lo menos la integridad de esa agencia de la ONU, de la UNOPS, y pues el embajador de la ONU hizo un llamado por ahí para que se revise una revisión amplia del modelo de negocios de la UNOPS, de la estructura, de la gobernanza y de su personal. Dice que pues hay un compromiso sólido con esta reforma, pero pues hace mucho ruido en todo el mundo la UNOPS y todos los proyectos que están teniendo, porque parte de ese dinero sale de los contratos que tenían en otros países. Pues sí, ¿no? Pues... Y las medicinas y todo lo que se le dio en cuanto a dinero, ¿no? Porque de sí, todo, digamos, el dinero que tenían de otros proyectos en otros países se lo prestan a un empresario británico. Sí. 3 años y medio. Sí, por supuesto. Incluido el de COVAX, ¿eh? Porque COVAX, bien que mal, nada más ¿se acuerdan que nos platicaron hace como un mes las vacunas para los niños y todo que van a hacer Pfizer? Pues puro cuento esto. Ahora van a venir de Cuba. No se enoje, señor. Casi me dio la pluma. Bueno, gracias. Violencia periodística. Gracias. Bueno, don Enrique Burak. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Viste el atentado? ¿Cuál atentado? La pluma que se fue. Pero bueno, esperemos que regrese. Los saludo con mucho gusto. Bueno, el día de ayer anuncia su retiro una de las deportistas más importantes que ha tenido nuestro país, Paloma Espinosa, que tanto en Juegos Olímpicos, en Mundiales de Natación, en Juegos Panamericanos tuviera actuaciones verdaderamente sensacionales. 35 años de edad de Paola, que ganara medalla de bronce en Beijing en la plataforma sincronizada, y también en Londres en 2012 ganó plata en esa misma modalidad, la plataforma sincronizada, y fuera campeona del mundo en Roma en 2009 en plataforma. También en Mundiales logró un par de bronces, y en Juegos Panamericanos 8 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Una gran deportista de nuestro país, que pues ya a últimas fechas inclusive tenía una serie de desencuentros con Ana Gabriela Guevara. Y ya no fue a los Olímpicos de Tokio. Exacto, que además tenía que ver con un proceso de selección bastante oscuro que tiene la Federación Mexicana de Natación. El caso es que, bueno, se va una de las grandes, que hablando acerca de Olimpismo de México, pues debería estar junto con Humberto Mariles, con Joaquín Capilla, con María Espinosa, debe estar ahí dentro de esos grandes representantes de nuestro país en Juegos Olímpicos. Bueno, se dieron a conocer los horarios para los partidos de cuartos de final del fútbol mexicano.
El día de mañana, San Luis en contra de Pachuca a las 7 y Puebla contra América a las 9. El jueves, Cruz Azul contra Tigres a las 7 y Chivas contra Atlas a las 9. Y los partidos de vuelta el sábado, América contra Puebla a las 6, Pachuca San Luis a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde, Atlas contra Chivas y Tigres frente a Cruz Azul que juegan a las 8 de la noche. Por cierto que del equipo de Chivas, pues una baja sensible porque el Canelo Angulo, Jesús Angulo, sufrió una fractura de peroné en el partido en contra de en contra de Pumas el pasado domingo y bueno, pues ya fue operado el día de ayer con éxito, sin embargo se va a perder unas 12 semanas, que estamos hablando de que son unos 3 meses, evidentemente queda fuera de la liguilla este jugador importante de la delantera de la escuadra del Guadalajara. Por otra parte, parece que esta semana se va a dar a conocer ya el pase de Erling Haaland, este delantero noruego sensacional, al Borussia Dortmund. Del Borussia Dortmund al Manchester City. Se hablaba pues tiempo atrás que podía pasar quizás al Manchester City, al Real Madrid. El Barcelona tiene problemas económicos, entonces iría al Manchester City, este equipo que acaba de ser eliminado en la Champions. Mientras tanto, ayer en el béisbol de las Grandes Ligas, una actuación, no fue tan mal a cargo de Julio Urías, sin embargo carga con la derrota 5-1 a los Dodgers, cayeron en contra de los Piratas de Pittsburgh. Julio Urías trabajó por espacio de 6 entradas, recibió 11 hits, pero solamente par de carreras, ponchó a 4 y no dio base por bola, se coloca ahora con 2 ganados, 2 perdidos y tiene 2.10 en porcentaje de efectividad. En el básquetbol de la NBA, se va a conocer, digamos, o trascendió, como dicen los políticos, falta que se haga oficial, que este basquetbolista serbio, Nikola Jokic, va a ser designado como el jugador más valioso de la temporada por segundo año consecutivo. Tuvo una campaña auténticamente de ensueño. Es el primero en la historia que tiene en una sola campaña 2,000 puntos, 1,000 rebotes y 500 asistencias. Lamentablemente para él, Jamal Murray, que es su pareja con el equipo de los Nuggets de Denver, estuvo lastimado y aunque calificaron a la postemporada fueron eliminados por los guerreros de Golden State en las primeras de cambio. Por cierto que en los resultados del día de ayer, Boston le gana 116-108 a Milwaukee. Estamos ya en las semifinales de conferencia. Aquí están empatados a 2 victorias por bando, es a ganar 4 de 7. Y Golden State le gana 101-98 a Memphis para tomar ventaja de 3-1. En este compromiso no estuvo presente Ja Morant, que es el jugador más representativo de los Grizzlies de Memphis, una lesión en la rodilla. El día de hoy juega Filadelfia contra Miami a las 6:30 de la tarde. Están empatados a 2 victorias por bando en este compromiso. Y Dallas en contra de Phoenix a las 9 de la noche, también están empatados a 2 victorias por bando en esta serie. Y en el fútbol americano profesional, dentro de un par de días se va a dar a conocer el calendario ya completo para la próxima temporada, pero pues han ido soltando partidos, ya dieron a conocer el primer jueves por la noche, independientemente del juego inaugural, pero el primero que va a transmitir Amazon, que pagaron $1,000 millones por una sola temporada, va a ser el de Kansas City en contra de los Cargadores de Los Ángeles, y ya dieron a conocer también los partidos internacionales. Ayer se va a conocer que el lunes 19 de septiembre habrá doble jornada, va a jugar Tennessee contra Buffalo, está bueno ese partido, y a las 7:30 de la noche Minnesota en contra de las Águilas de Filadelfia, y también el día de Navidad cae en domingo, entonces digamos que la NFL... ¿El 24 o el 25? El 25. El 25 va a ser domingo, que es un día tradicional de básquetbol, que hay 5 partidos, pero la NFL no lo va a desaprovechar. Y ya se va a conocer un partido que va a estar a las 3:30 de la tarde, que van a ser los Broncos de Denver, que ahora son interesantes, con Russell Wilson como mariscal de campo, en contra de los Carneros de Los Ángeles. Y bueno, ya dentro de un par de días van a dar a conocer el resto del calendario del fútbol americano profesional. Muy bien. ¿Qué más, Enrique? ¿Verdad? ¿Qué más? No, mejor no. Mejor no. Mejor no. Ya sabes que tú jalas a la hebra y sigue saliendo. ¿No? Pues pero muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Enrique Burak. Gracias, Ciro Gómez Leiva. Bueno, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ciro, dice, llama a México a adoptar medidas urgentes para erradicar la violencia. ¿Sí acabaste o ya me metí? No, es que quiere ahora dar los resultados del hockey. No. Hoy hay Liga Mexicana de Béisbol. A través de TUDN a las 7:30 de la noche tenemos Grand Slam. ¿Cuántas entradas hoy? Hoy es a 7 innings.
porque hoy es martes. Viene un día y dice, ahora la Liga Mexicana va a ser de 7 innings. Tú le dijiste, qué barbaridad, ¿y qué pasó con la séptima fatídica, no? Y le dije, creo que no era yo. Era martes y miércoles y ha de me haber fue una sido regañada. un impostor. Bueno, ¿ya acabó, señor? Por cierto, la jornada trae una entrevista con el Abulón Hernández. ¿La viste? No la vi. La esencia del béisbol se pierde, cada vez se piensa menos. El equipo era primero, dice el ex pelotero de los Diablos Rojos. Me imagino que por estos cambios. El gran Abulón Hernández, gran jugador de los Diablos Rojos de México, creó la Asociación de Peloteros y le fue muy mal. Ahí se acabó su carrera. Sí, la famosa ANAVE. A principios de los 1980. Sí. Bueno, vámonos. Muy bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a México a adoptar medidas urgentes para erradicar la violencia contra las mujeres ante el recrudecimiento de la violencia, feminicidios y desapariciones en el país. Lo está haciendo público, Ciro. Hoy temprano, en este martes, pues ahí está el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues y en un rato más, la marcha. Pues sí, la marcha de madres buscadoras, las que recorren el país y las que recorren, pues sí, fundamentalmente el país, recorriendo los diversos estados buscando a sus hijos desaparecidos. Un rato más, la marcha ahí en Paseo de la Reforma, pues la estaremos reportando en los diferentes espacios de Grupo Fórmula Ciro. Bueno, pues muchas gracias. Sí, aquí está la entrevista. Es una entrevista breve con Ramón, el Abulón Hernández. Gracias al equipo de Por la Mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen martes, buen día de las madres. Pásela muy bien. Cola Loca presentó